Los dulces son como los likes de Instagram. Cuando dejé de pensar en lo que no podía comer, cuando aprendí en qué momento incluir los dulces, dejé de tener la necesidad de comerlos más del 50% de las veces. Fue tan terminante que me anoté la frase porque realmente no era una estadística más. Y además, al tener menos ganas, dejé de pensar en la siguiente oportunidad para comerlos. Esto es real y literal. Yo les conté cuando empecé esta temporada 3 que la fui armando entre el final de la 2 y ahora, anotándome frases reales de personas que confían en mí para que las ayude, que me impresionaban y de alguna manera me servían como disparador para contarles a ustedes una historia y darles los contenidos que yo desde mi rol creo que pueden servir y que realmente pueden verse identificados. En este caso vamos a hablar del circuito del dulce y qué pasa con eso, cómo lo dulce cumple distintas funciones y cómo nos dispara un montón de situaciones. Vamos a buscar cómo hacer para poder seguir comiendo dulce sin tener esa consecuencia tan indeseada. Y me parece apropiado dar mi opinión respecto a los edulcorantes, ya que en el momento en el que estoy grabando este episodio de podcast, está sobre la mesa el tema a raíz de un comunicado reciente de la Organización Mundial de la Salud. Dicho esto, entonces, el 50% de las veces, me dijo ella cuando llegó, dejé de tener ganas de comer esos dulces que antes me resultaba imposible. ¿Qué pasa con los antojos de azúcar? Cuando consumimos carbohidratos, y ahí me parece un punto clave, lo voy a plantear en varias ocasiones. Cuando hablamos de carbohidratos no son solamente los azúcares, los dulces, las golosinas, la torta, el dulce de leche maravilloso, el chocolate. También lo son los almidones. También lo son la papa, la pasta y el arroz, que muchos las tienen como palabra prohibida, pero también lo son la quinoa, el maíz, el trigo burgol, algunos alimentos que están ahora posicionados en un lugar de geniales, que lo son, pero también son almidones. Y también son almidones las lentejas, los porotos, los garbanzos. Y cuidado con creer que solo te están aportando proteínas. Entonces, ¿por qué, volviendo hecha esta aclaración, lo que pasa es cuando nosotros consumimos sobre todo azúcares y dulces más simples, ¿sí? Los que mencionábamos primero, hay un aumento rápido, un subidón de glucosa en sangre, y si ese aumento ocurre, la consecuencia inmediata es que sube la insulina, ese azúcar se va a recorrer un circuito de recompensa, de placer, de calma, de bálsamo, que es el que muchos buscamos. Yo soy muy dulcera. Ustedes que ya están conmigo hace varios años saben que yo soy muy dulcera y de hecho cuando desarrollo y pienso ideas de recetas siempre termino en lo dulce, pero porque es lo que yo más necesito. Independientemente de la preferencia de cada uno de nosotros, que es innata y que se va moldeando con los hábitos que tenemos, hay una cuestión de circuito de recompensa y de placer que ocurre con el azúcar o con el sabor dulce que no pasa con otros alimentos. Metabólicamente, ese subidón de azúcar se acompaña de un subidón de insulina, que es la que se encarga de hacer pasar cual llave esos nutrientes a las distintas células y cumplir sus funciones. Cuando esa relación está divina, o sea, estamos recién de novios y funciona genial, tenemos un equilibrio y todo lo que consumimos lo utilizamos y el resto lo gastamos para distintas funciones, para la vida misma, lo gastamos haciendo ejercicio. Ahora, ¿qué pasa cuando se acaba el amor ahí y empieza a haber mala comunicación en ese equipo? Y bueno, empieza a pasar que lo que consumimos en exceso de azúcares genera ese bálsamo, genera ese alivio puntual, pero como consecuencia, en vez de entrar a cumplir funciones, entra a sobrar. ¿Por qué? Porque no se encuentra glucosa con insulina. Entonces, eso que entra a sobrar se acumula y se acumula como grasa y ahí vienen las consecuencias indeseables respecto al peso y de ahí también, entre otras cosas, que con toda la investigación científica que hay respecto a nutrición, sepamos que el azúcar hoy sería como
¿cómo decir? El supervillano, la personificación del mal, ¿no? Eso es como que lo tenemos todos muy sabido. Pero déjenme decirles que hay otros villanos nutricionales, que no es solamente el azúcar, y que yo soy muy anti demonizar o endiosar algunos alimentos. Algunos o ningunos, ¿sí? Entonces, eso es lo que ocurre. La sacarosa tiene esa capacidad. La sacarosa es el producto final del azúcar, ¿sí? O el azúcar de mesa, para que ustedes entiendan. Tiene esa capacidad de unirse a ese receptor cerebral, se libera la dopamina, es ese químico del bienestar y del disfrute, y nos genera un placer innegable, ¿tá? Por eso también, cuando estamos medios low bat o cuando estamos medios bajón, lo que queremos es comer azúcar y comer harina. Eso también, para poner un poquito más compleja la situación, porque ¿para qué la vamos a hacer simple?, se empieza a configurar como algo más permanente cuando hay cambios hormonales presentes, especialmente camino climaterio, menopausia. Es por eso que no es nada extraño sentir esas necesidades de azúcar que siempre tuvimos la preferencia o no, pero que ahora aparecen con una insistencia y una fuerza que es como que no fuéramos nosotras mismas las tomadoras de decisiones respecto a los antojos de azúcar. Otra aclaración que me gustaría hacer es que hay azúcares añadidos y azúcares propios de los alimentos. Cuando yo les decía ¿dónde está el azúcar?, y les nombré, me faltó nombrarles a las frutas. Las frutas también finalmente tienen azúcar, y es importante que sepan que por eso a nosotras las mujeres plus 40 manejamos una porción de 2 frutas por día, pero no licuadas, no exprimidas, no prensadas y tampoco en ayunas. Y ahí hay otro aspecto que hace a este circuito dulce que genera, por un lado, consecuencias metabólicas y por otro lado, consecuencias emocionales, y finalmente puede generar exceso de grasa, que no es lo que queremos, y más necesidad de seguir comiendo. ¿Qué nos pasa con esta situación? El azúcar de la fruta finalmente también es un azúcar similar a la sacarosa, que es el azúcar de mesa. Y no me estoy equivocando. Y quiero hacer la salvedad que ese es un azúcar natural propia del alimento, muy distinta a lo que puede ser un azúcar agregado. Primer tema que hay que aprender a identificar es cuáles son los azúcares propios de los alimentos o intrínsecos y cuáles son los agregados. Los intrínsecos, los almidones, como pasta, papa, arroz, quinoa, las lentejas, los porotos, las frutas, las verduras, que también algo de hidrato tienen, pero que tienen la gran ventaja de tener la fibra que acompaña. Y ahí tenemos una solución. Porque si nosotros el azúcar no lo damos solo en ayunas y fuera de contexto, no pega el mismo impacto en nuestro metabolismo y por ende no genera esas consecuencias indeseables. Pero eso, denme 2 minutos más que ya llego. Los azúcares añadidos son los que se utilizan generalmente en alimentos más procesados, los que usamos para recetas de tortas, de galletas, de panes, etc. Y quiero hacer una salvedad para que ustedes sean consumidores criteriosos y aprendan a mirar un envase. Cuando dice no contiene azúcar, ¿no contiene qué tipo de azúcar? Cuando miren una etiqueta pueden saber que van a tener la obligación los fabricantes de expresar carbohidratos, que son el grupo grande que recién hablábamos, y después te ponen abajo de los cuales azúcares. Y ahí está bueno que lo sepas mirar, ¿sí? Porque te hace una diferenciación entre los generales y los azúcares específicos más de rápido uso, ¿sí? También entender que cuando algo te dice sin azúcar y sin harina, y capaz que después está hecho con avena y con azúcar mascabo, también tiene finalmente un hidrato de carbono. Porque la avena finalmente es un hidrato de carbono, y el azúcar mascabo ni que hablar que también. Lo que no tiene es azúcar común y harina de trigo. Entonces, acá pongo la lupa sobre qué tipo de mirada le damos y no nos dejemos como entreverar, ¿no? Aturdir. Yo sé que hay tanta información disponible que nos terminamos aturdiendo y en este caso no estamos hablando de composición de alimentos. Estamos hablando de cómo un ingrediente que se utiliza muchísimo, sobre todo en lo industrializado y en lo ultraprocesado, genera tanto placer y después tanta efecto contraproducente, que ahí es donde tenemos que ser cuidadosos. En ese sentido, recomiendo mucho
una cuenta de Instagram que se llama The Glucose Goddess, o la diosa de la glucosa, que ahora también sacó un libro. Está en inglés, no sé si está traducido, se puede comprar online. Muy interesante, que explica exactamente este circuito: glucosa, consecuencia metabólica, y cómo utilizar los alimentos combinados con fuentes de fibra y proteína, es decir, con verduras, con semillas o con leche, huevo, carne, queso, pescado, tiene un impacto completamente diferente sobre ese proceso que recién les comentaba. Y esa es una manera inteligente de poder seguir incorporando algunos sabores dulces en tu vida sin tener la consecuencia indeseable. Bueno, y finalmente, una vez que entendimos qué es lo que genera, por qué salimos corriendo a pedirlo, por qué hay factores hormonales que nos pueden dar esas ganas, y por qué aprender qué comer y cuándo comerlo te permite bajar, en este caso, más de la mitad de las veces que querías comerlo, me parece importante hablar un segundo de edulcorantes, por lo que les comentaba, que en este momento está sobre la mesa un nuevo comunicado de la OMS que plantea que en el largo plazo los edulcorantes no calóricos, que son los que todos conocemos, el aspartamo, la sucralosa, la stevia, los más viejos, que son la sacarina, que prácticamente ya no se utiliza, y otros más industriales, no serían recomendables. Y digo serían porque a la hora de mirar las comunicaciones de la Organización Mundial de la Salud, hay distintos niveles de relevancia científica o de evidencia científica, y esto es todavía condicional, y eso es muy importante también mirarlo, porque tengo la sensación, y acá voy a dar 100% mi opinión, que tanto comunicadores o influencers y medios han tomado la noticia y han contado como quisieron esto, ¿sí? Y acá yo no tengo una postura ni para un lado ni para el otro. El metaanálisis que hizo la Organización Mundial de la Salud plantea que en el largo plazo los edulcorantes comunes que todos usamos no sirven para bajar de peso. ¡Qué novedad! Nada sirve específicamente para bajar de peso. Sabiendo lo complejo que es el tema peso, no en vano este podcast se llama Tu Última Dieta, la cantidad de variables que hay que tener en cuenta, ¿cómo podíamos suponer que solo un elemento, en este caso un endulzante, iba a servir para bajar de peso? Ahí también está la expectativa que cada uno le pone a los productos, y el creer que si yo solo como con edulcorante, pero todo lo demás no lo gestiono, voy a bajar de peso. Eso no va a pasar. Entonces, primer punto es eso lo que plantea. Deja fuera de esta recomendación nueva a la gente, a los diabéticos. Los diabéticos tienen que seguir consumiendo edulcorante porque no pueden consumir algo que les suba la glicemia. Tercer punto, no tiene nada que ver esto con cuestiones de seguridad sobre los edulcorantes, ¿sí? Eso no está en cuestionamiento. Siguen siendo seguros todos, siguen siendo las dosis admitidas de cada uno altísimas. Ejemplo de sucralosa, una persona que pesa 50 kilos puede consumir por día, sin riesgo, hasta 50 sobres. ¿De qué estamos hablando? ¿Sí? ¿De qué estamos hablando? Un poco menos de stevia, pero también de aspartamo. No hay dudas respecto a la inocuidad en ese sentido. Siguen siendo aprobados y la dosis diaria admitida en los adultos es altísima, en los niños es un poco menor. Y no es eso lo que se pone porque vi muchas TikToks y cuestiones de te estás envenenando. Bueno, estoy totalmente en desacuerdo con plantear las cosas en esos términos. Inocuidad no es el punto. Respecto a consecuencias indeseables para la gestión de peso en el mediano y largo plazo, tiene que ver con que si vos no cambias tus hábitos y revertís y cambias el chip, no hay ninguna magia que pueda hacer efecto. El metaanálisis requiere más estudio, por eso las afirmaciones que se hicieron son condicionales y no son finales. Eso también es importante y también hay que decirlo. Y lo que también sí está sobre la mesa es el efecto que tienen los endulzantes no calóricos sobre la microbiota, o sea, nuestro segundo cerebro. ¿De qué hablo? Del intestino. Sí, hay más información científica al respecto porque modifican ese ambiente y podrían eventualmente no ser los mejores amigos de ese ambiente intestinal. Entonces, personalmente, lo que yo creo es que no es necesario privarse del sabor dulce, hay que buscar lo más casero y no industrializado posible, hay que intentar bajar los aportes de azúcar extra de la vida innecesarios y aprender, sobre todo, a usar las herramientas que tenemos disponibles, como por ejemplo el endulzante para preparar algo que querés que tenga menos impacto
en tu glicemia y en tu curva, o simplemente ir por lo más natural posible y aprender a tener los receptores de sabor menos contaminados. Yo también veo gente que agrega de a 4 edulcorantes en el café. Bueno, eso es un exceso. O tomar 2 litros por día de bebida refresco dietético. ¿Y ahí dónde está el exceso? ¿Es en el edulcorante o es en tomar 2 litros por día de bebida de refresco? 2 litros por día de agua, pero refresco no, con y sin. Obviamente que con vas a tener todavía más consecuencias indeseables. Esa es mi opinión respecto a, muy breve, hay mucha información, la declaración de OMS tiene más de 25 páginas. Entonces, yo iría por comer lo más natural que puedas, todas las veces que puedas, obviamente limitar el aporte de azúcar blanca y refinada y a lo que se le ha agregado, no a lo que tiene naturalmente azúcar, pero tampoco demonizar y los otros endiosar y decir, sí, como es quinoa, puedo comerme 3 tazas por día. Bueno, estás en almidón igual, cuidado ahí, ¿sí? Acompañar siempre los alimentos dulces con alguna otra nutriente que le frene la pasada para que no pasen esos picos. Es decir, es mejor comerte el pedazo de chocolate de buena calidad con la cena que comértelo 3 horas después mirando la serie. El no comer los dulces con el estómago absolutamente vacío condiciona muy mucho cómo respondes a eso. Y el placer, te diría, casi que es el mismo. Por supuesto que acá hay un tema de para qué como los dulces, que no es el tema de este episodio, y tenemos el comer por emociones, el emociones que suman kilos. Le dediqué 2 episodios en la temporada 1 y hay 3 capítulos de mi libro sobre eso, pero es una realidad también. Muchas veces lo hacemos porque estamos anestesiando otras cosas. Sepan que también genera este circuito el alcohol y desordena la insulina mucho, así que ese es otro factor a tener en cuenta. Trabajar mucho el músculo con un entrenamiento de resistencia nos va a ayudar a que la respuesta sobre los dulces no sea tan exacerbada. Así que son varias cosas que no directamente tienen que ver con el azúcar, pero sí que hacen a que puedas seguir disfrutando de ese dulce que te gusta sin que tenga consecuencias indeseables en tu organismo. Cuando dejé de pensar en lo que no podía comer, dejé de querer comerlo y volví a ser feliz, me dijo. ¿Y vos qué estás esperando para hacer esto?